Listo. Voy a compartir, hermanos, entonces la presentación para que vayamos trabajando. Ahí, déjeme cambiar de estrategia. Ya la deben de tener ahí a la vista, hermanos. Ok. Sí, ya se ve. Ya se ve, ¿verdad? Como que hasta a mí es que tenía puesto otro monitor y digo, ¿y ahora dónde quedó mi presentación? Muy bien. Entonces, buenas noches. Saludamos a todos los hermanos que van a seguirnos por este medio en YouTube, especialmente a los oficiales que no han podido conectarse, ¿verdad? Y voy a tener que poner aquí un solo cuadrito. Aparece el hermano Roberto, no sé por qué. Debo de aparecer yo, pero no me... Déjame ver cómo le hacemos para que sea yo, para que se vea que soy yo el que está hablando y no el hermano Roberto. Van a decir, ay, ese hermano, no es él el que está hablando. Bueno, déjeme salir de aquí, perdón. Listo. Bueno, a ver si ahora sí. Perdón por los... Bueno, entonces, hermanos, pues vamos a empezar y nos habíamos quedado, por alguna razón sigo viendo nada más al hermano Roberto allá. Como, ahí está. Bien, vimos este tema, hermanos, acerca de el fundamento inamovible de la iglesia, que es la Biblia como la suprema autoridad, ¿verdad? Del Antiguo y Nuevo Testamento para la iglesia, ¿verdad? Bueno, vimos todo esto, e íbamos a empezar a ver la importancia de la Constitución, ¿verdad? Porque muchos pueden decir, pues, ¿para qué queremos una Constitución? ¿Para qué queremos leyes? ¿Para qué queremos tanta cosa? Solo meten ruido, ¿verdad? Bueno, si no existiera una Constitución, habría caos en la iglesia, falta de gobernabilidad, ¿verdad? Y sin el pueblo no tendría rumbo y tampoco tendría ley, cada quien haría lo que quisiere, ¿verdad? Y entonces, pues se van a levantar personas que van a querer hacer las cosas a su manera, a su modo, ¿verdad? Y decíamos, ya de por sí al ser humano le cuesta trabajo someterse a una autoridad, pues la anarquía va a llevar a un desorden total y a una falta de armonía y problemas dentro de la vida de la iglesia. ¿Sí? Y esto pondría en peligro la estabilidad y el buen funcionamiento de la iglesia, ¿verdad? Y por supuesto, no seríamos de buen testimonio ni en otras denominaciones ni delante del Estado, el del gobierno, digamos, ¿sí? Entonces, sí es importante poder contar con algo que oriente, ordene, regule nuestras actividades, ¿verdad? Entonces, la Constitución le va a dar legitimidad, identidad y reconocimiento a las actividades que nosotros realizamos, y de hecho eso es parte del derecho jurídico ante el Estado, ¿sí? Cuando nosotros queremos hacer un trámite ante las autoridades, pensemos como presbiterio, ¿verdad? Se requiere hacer una reunión ordinaria o extraordinaria debidamente convocada con todos los requisitos que se deben de cumplir, levantar un acta este, de la reunión debidamente redactada, ¿verdad? Con los términos bien claros, sin ninguna ambigüedad. Esa debe ser la característica de las actas de las reuniones de los cuerpos eclesiásticos. Deben de ser claras, precisas
concisas y cuando sea requerido, referenciar artículos de la Constitución o aún artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dependiendo, ¿verdad?, de el trámite que vayamos a hacer ante las autoridades, ¿sí? Y en el caso de algo, digamos, muy interno, muy propio de la iglesia, pues sí, nuestras actas deben de ser claras, sin ambigüedades. Les pongo un ejemplo, ¿no? En el acta constitutiva de alguna asociación religiosa, pues no se escribió el nombre correcto de los miembros de la asociación religiosa, porque no se tuvo el cuidado de ver cómo estaban en el acta de nacimiento sus nombres, y se registraron como se acostumbraban llamar entre ellos. Bueno, pues eso trae graves consecuencias ante las autoridades, porque hasta un acento, ¿sí?, que haga falta es otra persona, ¿sí? Legalmente es otra persona, ¿sí? Y si una persona tiene dos nombres y aparece con un nombre nada más en el acta, se trata de otra persona. Entonces, sí tenemos que ser serios, sí tenemos que ser cuidadosos y tenemos que ser estrictos en la redacción de las actas de nuestros cuerpos eclesiásticos, ¿sí? Este, no podemos improvisar porque primero son la historia de nuestra iglesia, el acta. Segundo, tiene valor eclesiástico. Y tercero, tiene valor jurídico. Por eso es que nuestras actas tienen que ser claras, concisas, específicas, ¿sí?, sin ambigüedades. ¿Ok? Bueno, entonces nuestra Constitución pretende ser esto. Digo pretende porque siempre se escapan detalles, ¿verdad? Se busca una seriedad, se busca un testimonio serio de orden, de conocimiento, de entendimiento de la función de la iglesia y del Estado y cómo se relaciona la iglesia con el Estado. Muchas veces no se puede lograr porque las acciones son muy complejas, nuestras actividades, nuestras actitudes, en fin, pero la Biblia y la Constitución dan pautas y principios para juzgar las acciones de los miembros de la iglesia, las acciones y acuerdos de los cuerpos eclesiásticos. Entonces, en otras palabras, no podemos hacer lo que queramos y tenemos que tomar esto con mucha seriedad y con mucho compromiso, ¿sí? Debemos estar seguros que la Constitución es un documento didáctico, es decir, por eso estamos dando el curso ahorita, ¿verdad? Estamos leyendo y estudiando, porque se tiene que aprender. Ya no podemos ser una iglesia que viva de los usos y costumbres, sino de lo que realmente se debe de hacer, cómo se debe de hacer, cuándo hacerlo, ¿sí? Debemos de ser una iglesia de planeación, ¿sí? Bueno, entonces, es un documento didáctico que orienta, guía y nos hace conscientes de los derechos y obligaciones que tenemos como participantes de la vida de la iglesia. Es decir, no solamente es un documento o son documentos que debe de conocer el pastor, los ancianos y los diáconos, sino que todo miembro de la iglesia lo debe de conocer. Es su responsabilidad conocerlo. Porque en derecho se dice que el desconocimiento de la ley no me exime de culpas ni de responsabilidades, ¿sí? Entonces,
Si de hecho nosotros queremos argumentar ante la autoridad civil, es que yo no sabía, pues la autoridad te va a decir, pues es tu responsabilidad saberlo porque es la ley, ¿sí? Entonces, no nos justificamos delante de un juez al decir que no sabíamos. Es nuestra responsabilidad saberlo. Y es responsabilidad entonces de cada miembro de la iglesia conocer sus libros de gobierno. Porque esa es una manera en que nos integramos y logramos una convivencia fraterna entre los miembros y oficiales de iglesia. Fíjense, hay muchos dichos dentro de las iglesias. Cuando se refieren al consistorio, a veces dicen es que es el conflictorio, porque ahí solo se generan conflictos. Esa es una percepción equivocada que tiene la iglesia. Bueno, no dudo que en algunos casos, ¿verdad? También sea una realidad, ¿verdad? Por eso estar dentro del consistorio es un desafío a la amabilidad, a la paciencia, a la sabiduría, ¿verdad? Eh, eh, al respeto, a la honestidad, a la mansedumbre, ¿sí? Al dominio propio. Lamentablemente, hay reuniones de consistorio que terminan en discusiones tan fuertes que casi llegan a los golpes, ¿sí? Y eso, pues, habla del nivel de carnalidad que hay en los oficiales, ¿sí? Pues una vida íntima con Dios te lleva a que desarrolles las cualidades y virtudes cristianas. Bien, entonces, es muy, muy importante que como oficiales de iglesia seamos ejemplos de la Grey en todo, ¿sí? Porque como vamos a ver un poco más adelante, nuestra autoridad es declarativa. Nuestra autoridad es moral, es espiritual. Y solo podemos ser autoridad si tenemos buen testimonio y somos buenos ejemplos de la Grey. Ustedes podrán recordar muchas frases malintencionadas a veces que hacen con respecto al consistorio, ¿no? Hay quienes expresan, dicen, no, es que ellos solo estorban lo que los miembros queremos hacer. Cuando alguien se expresa así, es que realmente no ha entendido cómo funciona la iglesia, ¿sí? Porque el consistorio tiene que regular, es su responsabilidad regular las actividades, coordinar las actividades y ver que éstas se hagan de la manera correcta, ¿no? Los que trabajan en empresas saben bien a qué me estoy refiriendo. Un empleado no puede llegar y decir, ahora voy a hacer esto, y mañana dice, no, ahora voy a hacer tal cosa. No, hay un orden. Ajá. Y si tenemos un proyecto, en mi caso, que yo hago proyectos de investigación, ¿verdad? Tengo que estructurar debidamente el proyecto, someterlo a consideración de las autoridades, y si me dan el visto bueno, se ejecuta. Y si no me dan el visto bueno, pues no se puede hacer hasta que se satisfaga los requerimientos que piden, ¿no? Entonces, si eso lo hacemos en otras instituciones, ¿por qué no hacerlo dentro de la vida de la iglesia? ¿Sí? Que es la institución por encima de todas las demás instituciones humanas. Porque la iglesia es instituida por Dios, ¿sí? Y por ser de una institución divina y el cuerpo de Cristo, pues debe de ser un ejemplo de cómo ser institución, de cómo ser organización, de cómo ser organismo. Y ese es el problema en el que estamos muchas veces. Muy bien. La Iglesia Nacional Presbiteriana de México
tiene varios principios, si mal no recuerdo, son 27 principios, ¿sí? Yo los he clasificado en principios teológicos, principios eclesiales y principios civiles, sociales y éticos. Bien, entonces, un principio entonces es un fundamento, una base sobre la cual la iglesia va a funcionar. Y fíjense que esto es interesante porque estos principios forman parte de nuestra confesión de fe, pero también nuestra confesión eclesiástica y nuestra confesión como mexicanos. Y se trata de englobar muchos aspectos en los principios que están en la Constitución. Y estos principios van a ser un tanto diferente a los principios del libro de disciplina, porque el libro de disciplina tiene que ver con la administración. Algunos principios van a ser semejantes, ¿sí? Pero otros van a ser muy diferentes. Y ahorita vamos a ver solo los principios de la Constitución. No nos va a alcanzar el tiempo para ver los principios de la administración, que es el libro de disciplina. Son cosas un poco diferentes. Vamos a empezar con los principios teológicos. Los principios teológicos son aquellos que afirman la confesión de fe sobre la cual la iglesia se fundamenta escrituralmente en el desempeño de su función y misión aquí en la tierra. Ajá. Puede que mi definición no esté muy completa, hermanos, pero fíjense bien, son afirmaciones de la confesión de fe, sobre la cual la iglesia se va a fundamentar en las escrituras para el buen desempeño de su función y su misión aquí en la tierra o en nuestro país. ¿Sí? Partimos del principio número 1, porque la razón de ser de la iglesia o el origen de la iglesia es el Dios trino y uno. Dios se ha revelado en las escrituras en 3 personas que coexisten eternamente: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Sí? Fíjense lo que dije, que coexisten eternamente. A diferencia de otras afirmaciones teológicas, la iglesia reformada afirma, basado en las escrituras, que las 3 personas coexisten, ¿sí? Eternamente y son iguales en todas las cualidades de la divinidad, ¿sí? En todos los atributos que le llamamos o perfecciones de Dios, ya sean las comunicables o incomunicables, es decir, las que son exclusivas de Dios son las incomunicables, y las perfecciones comunicables son las que ha compartido Dios con nosotros de manera limitada, pero la ha compartido. Y las 3 personas de la Trinidad, ¿sí?, comparten las mismas perfecciones divinas. El principio 2 habla de la soberanía de Dios. Este Dios que es creador de todo lo que existe y por lo tanto Él es dueño y señor de todas las cosas. ¿Sí? Él lo creó, Él lo hizo, es de Él, todo es del Señor. ¿Sí? No hay nada que sea nuestro, nosotros le pertenecemos a Él y lo que tenemos le pertenece a Él. ¿Sí? Por lo tanto, su reinado se extiende sobre toda la creación. No gobierna solamente sobre su pueblo, ni gobierna solamente sobre los ángeles, ni gobierna solamente en una nación, sino gobierna en todo y lo hace de manera soberana. Es decir, él no le pide permiso a nadie, ni nadie le puede cuestionar. ¿Sí? De hecho, la doctrina de la soberanía es una de las más importantes en la iglesia reformada. Y de ahí, de este principio, ¿verdad?, surge pues todo lo demás, las obras de providencia. Entre las obras de providencia está la salvación del hombre,
el sustento de todo, ¿verdad? En fin, la soberanía de Dios. Por eso es que nuestro himno lema o himno oficial de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México actualmente es el número 60, ¿sí? Soberano Señor de los mundos. 3. Principio de libertad de conciencia. Dios es el único Señor de la conciencia, ¿sí? La conciencia fue creada libre por Dios de doctrinas y de mandamientos de hombres contrarios a su palabra, ¿sí? Y para que tenga un juicio derecho, un razonamiento derecho, ¿sí? ¿Por qué es importante este principio? Porque nosotros como oficiales no podemos obligar a ninguna persona de la iglesia a que piense como nosotros, ¿sí? Usted tiene que hacer tal o cual cosa y se acabó, y no discuta porque lo digo yo como pastor o lo dice el anciano de iglesia, ¿sí? Entonces, muchas personas han abusado de sus cargos eclesiásticos para dominar a las personas, para imponer su voluntad, ¿sí? Y el principio aquí de libertad de conciencia nos está orientando, ¿sí? Cada quien es libre de pensar, guiados por la palabra de Dios y su espíritu. No podemos obligar a nadie a hacer algo, ¿sí? Bien. ¿Se entiende ese principio, hermanos? A pensar de una manera. Eso lo hicieron los conquistadores aquí en México, ahora llegaron y a rajatabla, o te haces cristiano o mueres, ¿no? Bien, Dios es un Dios de libertad, ¿verdad? Y los cristianos somos libres de toda alienación, o sea, que alguien que nos quiera sojuzgar, ¿sí? Ninguna persona debería alienarse, es decir, humillarse hasta lo sumo. Ya los tiempos de la esclavitud terminaron. La libertad es proclamada para toda la humanidad. Entonces, eso quiere decir entonces que como oficiales de iglesia, ¿verdad? Insisto, no podemos obligar a nadie, ni chantajear a nadie, ni gritarle a nadie para que haga tal o cual cosa, ¿sí? Tenemos que respetar el principio de libertad. Principio 9, fíjense, no están en orden porque nuestro libro de gobierno está todo desordenado, yo los traté de acomodar. Principio 9, de la fe y la práctica, ¿sí? La fe tiene varias connotaciones, ¿no? Dice Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera, ¿no? Bueno, ese es un aspecto de la fe, pero en la Biblia la fe es también todo el sistema de doctrinas o enseñanzas que se imparten en la iglesia. Esa es la fe. Es el equivalente a la doctrina. Entonces, lo que aprendes está relacionado con lo que vives, ¿sí? No puedes saber algo y vivir de una manera diferente. Tiene que haber una correspondencia entre lo que has aprendido, como dice Santiago, hay que ser hacedores de la palabra y no oidores olvidadizos. Porque el que escucha la palabra y la olvida o no la practica es como aquel que se para frente al espejo, se ve al monstruo que está allá y cuando se retira del espejo, ¿verdad? Ya se olvida de cómo era. Eso es lo que quiere decir Santiago. Bueno, eso yo creo. Es interpretación. Entonces,
hay una correspondencia, o debe haber. En otras palabras, dice Santiago, ¿no? Que la fe sin obras es muerta. Por eso le dice, oye, no se hagan maestros muchos de vosotros porque van a recibir mayor condenación o va a ser más rudo el juicio contra ustedes, ¿no? Porque saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen, ¿no? Sí. Bien. Principio 12. Las escrituras, autoridad suprema. Ya lo hemos visto. Principio 13. Cristo, jefe supremo y cabeza de la iglesia. Bien, cuando dice que Cristo es cabeza de la iglesia, aquí no estoy poniendo los versículos, hermanos, pero pues ya lo sabemos. Está en Efesios, ¿verdad? La palabra cabeza tiene dos connotaciones. Una es autoridad y la otra es origen. Y curiosamente, Cristo es origen de la iglesia y también es autoridad de la iglesia. Pues por él, para él, fueron creadas todas las cosas. ¿Sí? Por él y para él fueron creadas todas las cosas. Y de él son todas las cosas. Entonces, Cristo es el origen de la iglesia, ¿sí? Y es autoridad en la iglesia. Ahora yo les pregunto, ¿cuándo empezó la iglesia, hermanos? A ver, para que me contesten. ¿Cuándo empezó la iglesia? Quiero escuchar sus opiniones, hermanos. Pues se supone que surgió pues, a partir de Adán y Eva, ¿no, hermano? A partir de Adán y Eva viene la iglesia. Ok, y dice Roberto que a partir del huerto del Edén con Adán y Eva, ¿quién da más? ¿O están de acuerdo con el hermano Roberto? Cuando Dios dijo, Podría ser. están las... Uno, que levante la mano y yo le doy la palabra, hermanos. Podría ser, hermano, como dice Efesios 1, donde Dios los predestina desde antes de la fundación del mundo. Bueno, hermano Catalán ya se fue más atrás todavía. Está bien. ¿Quién da más? Ya hay dos, hermano Manuel. Pues cuando nos van narrando el libro de los Hechos, ¿no? Cómo se va formando la iglesia, ¿no? Cuando viene, cuando viene el Espíritu Santo, desciende el Espíritu Santo. Ok, ahí está otra opinión. Hermano Virgilio, ¿usted qué piensa, hermano? le decía que es cuando une Dios, cuando los unen y se unirán en una sola carne, ahí comienza. Ah, ya dijo otra idea el hermano. Ok, muy bien. Entonces, sí, efectivamente, hermanos, si nosotros nos vamos a hacer el análisis de la palabra iglesia, viene de eclesia, que es una palabra que significa asamblea, ¿verdad? Y en griego es eclesia, en hebreo es cajal, en hebreo. Ajá. Y hay otra palabra hebrea que es edah. Bueno, cajal es el sinónimo de asamblea y edah es el sinónimo de sinagogue. Ajá. ¿Le suena, verdad, la palabra sinagoga? Ajá. Cajal es llamar, ¿sí? Llamar o convocar. Por eso decimos que, y su sinónimo es eclesia, que sean los llamados de afuera, ¿verdad? Bien, los que no son parte del pueblo para que sean pueblo. Esa es una acepción de la iglesia, un cajal, los que son llamados a reunirse, a convocarse, más bien que son convocados a reunirse, ¿verdad? Etimológicamente eso significa. Y edad se está refiriendo a un llamado a lo cultico o a la adoración.
Entonces, las dos palabras están relacionadas. Están relacionadas. Bien, entonces, la pregunta era, ¿cuándo comenzó realmente la iglesia? ¿Sí? La iglesia es el pueblo de Dios. Y hay un pueblo de Dios en el Nuevo Testamento y un pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. El pueblo de Dios en el Nuevo Testamento se constituye a partir de la fe en Jesucristo, que ya se ha revelado, ¿sí?, en Jesús. Y el pueblo del Antiguo Testamento se constituye a través de la fe en las promesas hechas por Dios, ¿sí? Desde el Génesis 3:15, cuando hay una sentencia a la serpiente y le dice, ¿verdad?, que el pueblo, digo que la simiente de la mujer, ¿verdad?, heriría de muerte, ¿verdad?, a la serpiente, pero la serpiente le mordería el talón a la simiente, ¿verdad? Ahí está la promesa del protoevangelio, una promesa de restauración. Entonces, la iglesia realmente, como pueblo de Dios, nace en el huerto del Edén. Porque tanto Adán y Eva eran pueblo de Dios, y por su pecado salen de ser pueblo de Dios, y por la misericordia de Dios vuelven a ser pueblo de Dios, son llamados otra vez, ¿verdad? Y dice ahí, pondré enemistad entre ti, le dice la serpiente, y su simiente, entre tu simiente y la simiente suya. Entonces, se aparta otra vez Adán y Eva para que formen parte del pueblo de Dios. Bien, entonces, esta iglesia es sierva de Cristo. Estamos hablando de nuestro tiempo, ¿verdad? Y Cristo es eterno, ¿verdad? También lo vemos varias referencias del Antiguo Testamento donde al Hijo se le llama Jehová. Si mal no recuerdo, fue el Salmo 110 donde dice, y dijo Adonai, Adonai, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, ¿no? Y dijo Dios a Dios. Es la traducción literal. O el Señor Dios a el Señor Dios. Es interesante ese versículo. Entonces, pero la iglesia es sierva de Cristo. Y tiene que servir entonces, fíjense ustedes aquí como dice, con devoción, con entrega, con compromiso fiel y fructífero. ¿Sí? Ser devotos es una actitud del corazón a estar dispuesto, así como los artistas tienen a sus fans, ¿no? Que va a venir Luis Miguel y ahí están todas las damas desesperadas por ver a Luis Miguel. Son devotas de Luis Miguel. Casi lo idolatran, ¿no? Y así va a jugar el América y ahí van todos los devotos. No les importa lo que tengan que pagar con tal de ver jugar al América, al Cruz Azul o a su equipo favorito. Son devotos. Hay una pasión, una entrega por cierto personaje, cierta equipo, ciertas cosas en la vida, ¿no? Bueno, la iglesia tiene que ser devota, es decir, cada creyente, la iglesia local, debe ser una iglesia apasionada por Cristo, que sienta gusto, que sienta gozo, que sienta emoción, que anhelo, deseo de congregarse, de trabajar en la obra del Señor, ¿no? Y a veces vemos tristemente que la actitud es diferente. Hermano o hermana, le invitamos a que nos apoye. No puedo porque tengo que hacer esto. Así como le pasó a la parábola que dijo el Señor Jesús, ¿no? Te invito a una cena. No, es que mire,
yo voy a ver mi junta de bueyes, yo me acabo de casar, yo voy a ver a mi padre, yo voy a hacer esto. No, no hay devoción. Y eso pasa en las iglesias. Y nosotros como oficiales de iglesia tenemos que ser ejemplo de devotos. Como nosotros seamos servidores de Cristo, así va a ser la iglesia servidora de Cristo. Si nosotros ponemos muchos pretextos, la iglesia también va a poner sus pretextos, ¿sí? Permítame un segundito. Hijo, estoy dando clase. ¿Sí? Por eso es que es importante nuestro testimonio. Si nosotros somos pasivos, la iglesia va a ser pasiva. Si somos orgullosos, la iglesia va a ser orgullosa. Si somos imprudentes para hablar, la iglesia también va a ser así. Pareciera que no, pero así es, hermano. Si nosotros somos mansos y humildes, la iglesia va a aprender mansedumbre y humildad. ¿Sí? ¿Quieren ver miembros que sean orgullosos? Vean un miembro, no, este es medio orgullosón y todo allá. Después vean a su pastor y a sus oficiales, y son iguales. ¿Sí? Porque no hay un desafío, no hay el oficial, el pastor tiene que modelar a Cristo. ¿Sí? No lo hacemos de manera perfecta, pero eso no es excusa para no hacerlo, hermanos. Tenemos que ser el molde. Más bien, Cristo es el molde y nosotros tenemos que modelar. Así es la vida cristiana. ¿Sí? Si no lo hacemos, pues hermanos, la iglesia pues no va a crecer. Es cierto que hay responsabilidad individual y que muchos, hermanos, muchos, no saben cómo vivir la vida cristiana. Sí. Pero si nosotros no somos ese ejemplo que ellos necesitan, no van a saber a qué aspirar. Por eso dice el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Bueno, pero Pablo ya no está aquí, pero está el hermano Lauro, está el hermano Roberto, hermano Catalán, nosotros estamos ahí. Y si nosotros somos imitadores de Cristo, la iglesia ya sabe cómo debe de ser imitadora de Cristo. Bien, avanzamos. Principio 21, la unidad de la iglesia. El principio de la unidad de la iglesia es el Espíritu Santo, como dice en Efesios 4. ¿Sí? No es entonces algo que dependa de nosotros. Es algo que ya existe, ya es dado por el Espíritu Santo. Es una realidad en la vida de la iglesia, la unidad. Si apagan sus micrófonos para que pueda, hermano, no salga las... Una casa en el campo y un socavón bien grande. ¿Si ya había gente? En la casa, no, se alcanzaron a salir con tiempo, las desalojaron, no sé qué pasó ya. ¿Sabes a qué le pasó así al... Ya la apagaron, estoy buscando quién. ¿Sí? Entonces, la unidad de la iglesia, hermanos, sí depende, entonces, es una obra del Espíritu Santo, si hay responsabilidad de nosotros, si nos dejamos guiar por el Espíritu, habrá unidad, ¿sí? Pero somos llamados a experimentarla y a conservarla. Bien. La mayordomía dentro del pueblo de Dios. Algo muy importante, y yo estaba platicando con alguien esta semana, ¿verdad? Cómo es lamentable que este concepto de mayordomía se está perdiendo en la vida de las iglesias. Todos los creyentes en Cristo somos llamados a ser mayordomos o administradores. Y dice, es necesario que el administrador sea hallado fiel.
y responsable de sus dones, capacidades y recursos que Dios les ha dado. Fíjense bien, la mayordomía no solo abarca los bienes materiales o los recursos financieros que tenemos. La mayordomía tiene que ver con el ejercicio de nuestros dones, de nuestras capacidades. Ponerlos al servicio de Cristo, de Dios, al servicio de la iglesia, al servicio de la sociedad. En el ejercicio de nuestros dones, los santos son perfeccionados. En el ejercicio correcto de nuestros recursos, la iglesia también prospera y puede cumplir con su misión. ¿Sí? Entonces, hay iglesias donde solo dan sus ofrendas de 10, 20 pesos, 100 pesos generosos, ¿verdad? Yo he visto gente que da hasta 50 centavos de ofrenda, o puras moneditas de 50 centavos, ya ni sirven esas solas. Porque dicen, bueno, la viuda dio 2 blancas y ofrendó más que cualquier otro porque lo dio con fe, ¿no? Pero preguntémonos si así se está ofrendando, ¿no? Me decían, ¿no? Unas personas nos entrevistamos y dice, somos 80 miembros en plena comunión. Dice, excelente, hermano. Pero no tenemos recursos para pagarle a nuestro pastor. Entonces, son miembros en plena comunión. Y me dice que sí son miembros en plena comunión, pero no diezman. Sus ofrendas mensuales son de 6,000, máximo 7,000 pesos, ¿no? Entonces, no hay mayordomía, hermanos. Queremos que Dios sostenga su obra, pero Dios nos ha dado trabajo, salud, creatividad, dones para tener recursos para sostener nuestra vida, sostener a nuestra familia y sostener la obra de Dios y aún ayudar a los pobres. El problema es que perdemos de vista esto, ¿no? Hay otros que dicen, no, pues yo no puedo asistir, pero pues yo doy mis diezmos, ¿no? Yo doy mi ofrenda y lo doy generoso, ¿no? Pero también se trata de ser partícipe. ¿Sí? Llegué una vez a una iglesia y me decían, no, pastor, pues si no vienen al culto, usted no se preocupe. Mientras sigan dando su diezmo, estamos bien como iglesia. No, caramba, pues, ¿qué estamos pensando, no? Casi, no, pues así le hacen algunos narcos, perdón. Mandan generosas ofrendas a ciertas iglesias, ¿verdad? Y ya cumplieron con Dios, ya llenaron su conciencia con eso. No, la mayordomía es el ejercicio de todo lo que Dios nos ha dado, ponerlo al servicio del Señor. Nuestros dones, nuestras capacidades y nuestros recursos. ¿Sí? Y el fin supremo de la iglesia, pues es darle la gloria a Dios. Bien. Según yo, esos son los principios teológicos. Ahora los eclesiales. Son aquellos que fundamentan la organización, estructura y funciones dentro de la iglesia. Principio 7 de los oficiales de la iglesia. Cristo para la edificación de la iglesia estableció oficiales. Lo vemos así en las cartas paulinas. Pastores para la predicación de la palabra, la enseñanza, la administración de los sacramentos. También se les llama ancianos docentes. Los ancianos de iglesia para ejercer gobierno y disciplina. Y los diáconos para la administración de bienes materiales. Y como vamos a ver más adelante, ¿verdad? La principal actividad de los diáconos debe de ser el ministerio de la misericordia. Anótenlo allá, hermanos. Mi función principal como diácono es el ministerio de la misericordia.
visitar a los enfermos, atender a las viudas, atender a los huérfanos, ver por los pobres, atender las mesas, es la principal función de los diáconos. ¿Sí? Y de los ancianos, pues la enseñanza y la predicación de la palabra. La oración, como decía el apóstol Pedro, ¿verdad? Cuando surge ese problema ya en la iglesia de Jerusalén, ¿no? Que no se atendía a las viudas de los griegos, solo a los de los judíos, ¿no? Pues, esos judíos que habitaban en Jerusalén, pero los que venían de afuera, ellos no, ¿no? Entonces eligen a los diáconos llenos del Espíritu, ¿verdad? Para que puedan atender las mesas de los necesitados. No es exclusivo, vemos a Felipe siendo evangelista, ¿verdad? Misionero, en fin. Esteban también predicador de la palabra, o sea, no son funciones excluyentes. Siempre y cuando pongamos al servicio de Dios todos los dones. Pero sí, ¿qué es lo que ha pasado en las iglesias? Que los diáconos están preocupados por el color de la pintura del templo, por las bancas, y eso es bueno, ¿sí? Pero su principal función debe de ser el ministerio de la misericordia. Estar pendientes. Tal hermana, tal hermano están enfermos, necesitan recursos, necesitan ayuda, necesitan de qué, ¿no? Para cómo les podemos apoyar. Estar pendientes de ellos. Elección y carácter de los oficiales. Las cualidades y carácter y autoridad de los oficiales ya están descritos en la Biblia, en 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Les invito a que lo lean. Y versículos Tito 1, 5 al 9. Y es un derecho de la iglesia elegir a sus oficiales. Nadie puede ocupar un cargo como oficial en la iglesia si no es por una elección en reunión congregacional debidamente convocada. Nadie puede ocupar un cargo si la iglesia no lo ha elegido en una reunión congregacional debidamente convocada y elegido por los miembros en plena comunión, ¿verdad? Dicho sea de paso, hermanos, para la elección de oficiales, ¿sí? Es responsabilidad del presbiterio, si es la primera vez que se van a elegir ancianos, o es responsabilidad del consistorio, buscar los candidatos más idóneos para ocupar los cargos y entrevistarlos, entrevistar a sus familias, y si éstas están de acuerdo, si las esposas, la familia, todos, porque eso, ocupar un cargo de oficial es un ministerio familiar también. Y es responsabilidad entonces del consistorio sugerir a la iglesia, no imponer, sugerir a la iglesia los candidatos que haya considerado como más aptos para ocupar ese puesto. Entonces, así lo marcan nuestros libros de gobierno, lo van a ver ustedes, lo vamos a ver cuando veamos el manual de procedimientos, porque a veces la iglesia por desconocimiento, cuando ve una situación de estas, dice, ay, estos políticos están haciendo mal, le están quitando a la iglesia su derecho a elegir libremente. No, la iglesia puede en su momento, ¿verdad? Proponer, como lo hicimos en la reunión congregacional, a las personas que considere también que cumple con los requisitos que se marcan en los libros de gobierno, ¿verdad? La iglesia no le quitamos ese privilegio. Les comento, hermanos, que estuve en el Consejo Directivo del Seminario Teológico Presbiteriano de México.
y fui parte de la comisión para la búsqueda de rector del Seminario Teológico Presbiteriano de México, el último proceso que se hizo en la Asamblea General hace 2 años. Y bueno, el ministro del Ministerio de Recursos de la Asamblea General pues hizo lo propio también para buscar a los candidatos idóneos para ocupar los cargos directivos de la Asamblea General. Y déjenme decirles que ninguna de las propuestas que llevó el ministro de Recursos, ni nosotros como consejo directivo para el rector del seminario, prosperó. Porque en reunión de asamblea, la asamblea es la autoridad máxima de la iglesia. Cuando la iglesia local es debidamente convocada y se apertura la reunión congregacional porque se cumplen con el quórum adecuado, en ese momento la autoridad máxima de la iglesia es la congregación, no el consistorio. Y a veces olvidamos eso y algunos ancianos quieren, como que quieren imponer su autoridad. No, no, la autoridad es la de la iglesia, ¿no? Lo estamos viendo ahora en todos los debates políticos que hay, ¿no? El pueblo manda, dicen, ¿no? Y es cierto, el pueblo manda. Muy bien. Avanzamos. Principio 10, de la creencia, proclamación y enseñanza de la verdad cristiana. Todos los que enseñan la verdad cristiana deben ser de fe sana, vocación clara y capacitación continua. Fíjense que esto es interesante, porque a veces en la iglesia, no estoy diciendo que pase esto en lluvias, pero en las iglesias puede ser, ¿quién vamos a poner de maestro de niños? Pues vamos a poner a la jovencita, al jovencito fulano, mengano, ¿no? Para que vayan aprendiendo, ¿no? Para que estén ocupados, para tomarlos en cuenta, ¿no? Quien enseña la palabra de Dios debe de tener primero una fe sana. ¿A qué se refiere? Una doctrina sana. En otras palabras, tiene que ser conocedor de la doctrina de la iglesia, de las doctrinas que se enseñan en la Biblia. En otras palabras, todo maestro de iglesia debe de haber leído ya toda la Biblia. Y tiene que conocer con seriedad y hasta cierto grado de profundidad la doctrina de la iglesia. Si no, no puede ser maestro. ¿Sí? Y ese cuidado lo estamos perdiendo, hermanos. Debemos, por tanto, tener programas de capacitación continua en la iglesia para formar más y mejores maestros, aquellos que muestren vocación clara. Miren, yo he conocido profesores en la escuela, no sé si yo soy uno de ellos, pero he conocido profesores que son súper inteligentes, tienen una cantidad de información, hermanos, pero impresionante, su cerebro está lleno de información, pero no saben dar clase. No saben transmitir el conocimiento, no saben enseñar, ¿sí? Entonces, y la iglesia ha dado don de maestro. Hay maestros, hay cualidades, hay perfiles que tenemos que buscar. Pero el primero será una fe sana. Es decir, que conozca la Biblia, que la haya leído, que haya leído la Biblia, no 1, 2, 3, 4 veces, no sé. Hay que leer la Biblia. Si ustedes no han leído la Biblia completa, lo tienen que hacer, hermanos. Aquí en la iglesia donde estoy ahora, había un hermano, él falleció en la pandemia, ¿sí? Cada año en diciembre se compraba una Biblia de letra grande. Y cada año terminaba de leer esa Biblia con sus anotaciones y todo. Cada año leía la Biblia completa, ¿sí? Y esa Biblia subrayada con notas la regalaba a alguien
que no era de la iglesia y se compraba otra, ¿sí? Y empezaba otra vez. ¿Sí? Bueno, hermanos, si ustedes tienen el hábito de leer, les invito a que lo tengan. Les pongo un ejemplo. Un sábado me propuse levantarme temprano, como eso a las 6 de la mañana. No sé si para ustedes creo que ya es tarde, ¿verdad? Me preparé mi rico desayuno con mis huevitos fritos, así con su jamoncito, como a mí me gusta, con su salsita de tomate, su chilito habanero y su aguacatito con unas tortillas bien calentitas, un cafecito. Ya que me desayuné, eran como las 7 de la mañana y me puse a leer el Nuevo Testamento. Cuando dieron a las 12 del día ya lo había terminado de leer. ¿Cómo ven? 5 horas continuas leyendo y te acabas de leer el Nuevo Testamento. Quizás tu velocidad de lectura sea menor, pero es para que te des una idea que sí se puede leer la Biblia, ¿sí? Y a veces tenemos nuestros programas de lectura de la Biblia que yo no estoy de acuerdo con ellos, hermano. Unos sí dicen que esa es la forma correcta de leer la Biblia. Yo digo que es una forma incorrecta de leer la Biblia, leer un párrafo de Proverbios, un párrafo de Mateo y un párrafo de Apocalipsis. A ver, yo quisiera que agarrar, hermanos, una de las actas de consistorio, cortarlas en pedazos y darle un pedazo, 3 pedazos a cada quien del acta y le digo, ahora dígame cuál es el contenido de toda el acta del consistorio. Primero te voy a dar 3 pedazos de aquí. ¿Ya lo leyeron? Ya. Ahora te doy otros 3 pedazos por allá. ¿Ya lo leyeron? Ya. Ahora te doy otros 3 pedazos de otro lado. Y así te doy todo por pedazos. Y después te voy y digo, escríbeme toda la carta tal y como está. O dime qué decía el acta de consistorio. ¿Sí? Eso es lo que hacemos cuando hacemos planes de lectura por parrafitos. La Biblia, para que le saquemos el mejor provecho, la tenemos que leer de corrido. Sí, ya sea que leas desde Génesis hasta Apocalipsis o que digas, hoy voy a leer solo Mateo y hasta que termine Mateo, ¿no? Y ahora me voy a leer primero a los Corintios y hasta que lo termine, pero en una sola sentada de preferencia, ¿sí? Si pueden ver un partido de fútbol de 2 horas, seguramente pueden leer en esas 2 horas, a lo mejor todo Mateo, ¿verdad? O si una película de 2 horas, entonces terminas de leer, no sé, primera, segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y hasta Judas, por ejemplo. Ajá. El problema es que no tenemos hábito de leer. Y eso está causando problema a la iglesia, porque la iglesia ya no lee, y si no lee tampoco memoriza. Yo no sé si en la escuela de formación cristiana allá en la iglesia de ustedes memorizan versículos, porque siempre que llego ya están terminando la clase. Pero hay que invitar a la iglesia a memorizar versículos de la palabra de Dios. Yo lo he dejado de hacer, lo confieso, hermanos, pero cuando yo llegué a Betania, cuando llegué a Jesucristo de la Respuesta, nos aprendíamos salmos de memoria. El Salmo 1, el Salmo 2, el Salmo 8, el Salmo, y así. Salmos completos nos aprendíamos. La iglesia tiene que tener esa experiencia de aprenderse capítulos de la Biblia de memoria. Lo que más se pega y rápido son los salmos. ¿Sí me explico? Motivemos a la iglesia a leer la palabra de Dios, no por porciones, sino por libros. ¿Sí? Y de preferencia que, bueno, que no se lleve mucho tiempo. Una ocasión una hermana dijo, pastores, que este semestre vamos a leer solo Mateo. No inventen. Este semestre sí se lee en un solo día.
Pues 6 meses para leer Mateo, pues ¿cuándo, hermanos? ¿Cuándo vamos a tener leer la Biblia? No, 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 en un día, léanse. 2 días máximo. Tienen que aprender a leer, a leer, a leer, a leer, a leer. Y ese es el primer paso, hermanos, leer. Porque luego dicen, ¿de qué sirve que leas si no lo meditas? Y ahí está la trampa del diablo, hermano. No puedes meditar si no conoces el escrito completo. ¿Sí me explico, hermanos? Fíjense, ¿cuál es la trampa? Es como que yo te dé una carta para que leas, o te llega un familiar, una carta de un familiar, un correo, ya no se usa en la carta. Tú leas las primeras 3 filas y empiezas a elucubrar muchas ideas de cómo está la persona. Nunca terminaste de leer la carta con las 2 primeras líneas, ya estás pensando muchas cosas. Pero si tú leas completa la carta, ya vas a tener un panorama mejor para poder entender el contenido de la carta. Lo mismo es con los libros de la Biblia. Hace un rato me habló una hermana y me dice, pastor, tengo que predicar sobre Santiago capítulo 3, creo que es versículo 1, donde dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros porque van a recibir mayor condenación, ¿no? Y dice, no, pues entonces, ¿cómo? Y empieza a buscar versículos que de Corintios, que Romanos, que Proverbios, y un montón de cosas. Y le dije, ¿ya leyó usted la carta de Santiago? No, solo leí ese versículo. No, hermana. Usted no tiene derecho a usar ningún otro versículo de otro libro de la Biblia si antes no ha leído la carta de la cual va a sacar usted el tema, ¿sí? Entender el contexto del texto y la relación que tiene ese texto con toda la demás carta de Santiago. Entonces, busque todos los demás versículos de Santiago, cómo se relacionan con ese versículo que usted va a utilizar como perícopa para su tema. Y entonces le empecé le mandé algunos, así a vuelo de pájaro, me agarré la carta de Santiago y empiezo, como tengo subrayado versículos, empecé a buscar versículos, así. En 10 minutos, este versículo se relaciona con este tema. Por ejemplo, ¿cuál? ¿No? Ahí te voy a buscar allá el versículo porque ya se me está olvidando. Ahí va, hermanos. Miren, por ejemplo, él es Juan 3:1, ¿no? Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, ¿no? Pero en el versículo 1:5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, la cual da todo abundantemente y sin reproche. No puedes ser maestro si no tienes sabiduría. Ya tienes una relación ahí, ¿no? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿sí? Es decir, el indeciso, el inmaduro, hoy dice una cosa y no la hace otra cosa. No puedes ser maestro si no eres un hombre de perseverancia, de constancia. Y entonces estoy analizando la carta de Santiago para dirigir todo hacia ese tema que es no os hagáis maestros, porque vas a tener más condenación. Si no leo la carta de Santiago, voy a decir cada cosa de mi imaginación, pero Santiago ni siquiera pensó en eso. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, tener el contexto completo de un libro de la Biblia del cual vamos a sacar un tema es de primerísima necesidad antes de empezar a formar un tema. Y si no tienes buena memoria, pues vas a tener que leerlo seguido. Pero si tienes buena memoria, tú lo lees una, lo lees dos, la lees 3 veces, ¿sí? Y ya la siguiente vez que tengas que preparar un tema de ese libro,
pues ya más o menos sabe su contenido. Ah, sí, este tema lo leí aquí, lo leí en este versículo, y va relacionando, pum, 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 hace las conexiones. ¿Sí me explico, hermanos? No puedo tener una fe sana si no conozco la Biblia, ¿sí? Y la Biblia la voy a conocer leyendo y meditando en ella, estudiando. Muchas veces lo que se hace es que vamos a ver qué dice el comentario bíblico, ¿no? Y sobre el comentario, lo que dice el comentario, el diccionario bíblico, hacemos nuestra predicación o nuestro tema. Eso está muy mal, hermanos. Lo que nosotros vamos a exponer es el resultado de nuestra comunión con Dios. ¿Qué me dice Dios al leer el pasaje, al leer el libro? ¿Qué me está diciendo Dios a mí como persona? ¿Sí? Lo voy a estudiar desde el punto de vista gramatical, desde el punto de vista del contexto histórico, contexto textual, contexto cultural, en fin, todo. Pero ¿qué me dice Dios a mí ese texto? ¿Cómo Dios me está hablando? Y a partir de ahí, entonces, estructuro mi sermón o empiezo a hacer la estructura de mi sermón. El comentario bíblico es útil, sí, me aporta información, pero yo tengo que hacer el ejercicio intelectual de razonar, de buscar, de preguntarle a Dios, que Dios me diga, Señor, ¿qué tengo que entender de esto? Y ir al comentario es el último paso. Y el error que cometemos es que primero vamos al comentario y después queremos hacer lo otro. Ya no podemos porque ya nuestra mente está predispuesta por lo que leímos y no por lo que nosotros hemos encontrado con Dios. Busca junto con Dios el contenido, el mensaje del texto. Ya que hiciste ese esfuerzo espiritual, intelectual, ahora sí ve al comentario. Complementa tus ideas con eso. Y todavía tienes que preguntarle, Señor, ¿esto es así? Ponte a pensar, a meditar en la palabra de Dios. Cuando tú vayas a preparar entonces una clase de escuela de formación cristiana, cuando vayas a preparar un tema, empieza temprano, es el primer consejo. Empieza temprano significa empezar el lunes. Y si puedes, ustedes que no predican frecuentemente, ¿verdad? O no tienen otras actividades, bueno, los pastores que no tienen otras actividades, empezar temprano significa que el sermón lo empiecen a preparar 3 semanas antes, ¿no? Los que tenemos otras actividades, empezar temprano, pues es empezar el lunes por la mañana, ¿no? No el sábado en la noche. ¿Sí me explico? Igual para una clase de escuela de formación cristiana, hay que empezar temprano. Para que podamos tener una mejor preparación. Ya me llevé tiempo, hermanos, si no, perdón, ya son las 10 de la noche. Lo programé a las 10:30, ¿eh? Ahí va, ya voy a terminar, hermanos. Perdón, nadie me dice nada, yo pensé que ya eran las... Bueno, principio 11, naturaleza de la autoridad eclesiástica. Cristo ha delegado autoridad y fíjense, hermanos, es una autoridad, lo decíamos hace un rato, ¿sí? La autoridad es ministerial, o sea, de servicio. Esto es equivalente a decir servicio. Un ministerio es un servicio. Y nuestra autoridad dentro de la iglesia es ministerial. Es decir, estamos para servir, no para servirnos del pueblo, ni para que el pueblo nos sirva a nosotros. Nosotros estamos para servir al pueblo. ¿Sí? Esta autoridad es declarativa, ¿sí? No es impositiva. Declarativa significa que
expresamos lo que debe de ser, cómo hacerlo, pero no podemos exigir ni obligar a las personas. Una vez escuché a una anciana y le dijo a unas hermanas, hermanas, le dice, usted y usted les toca lavar los trastes hoy. Usted van a servir y ustedes van a barrer y trapear cuando termine la actividad. Esa no es nuestra función ni la actitud que debemos de tener, ¿sí? Si al caso nos correspondería hacer alguna así, es hablar con las personas y decirles, por ejemplo, hermanas, tenemos estas necesidades en la iglesia, ¿pudiera usted apoyarnos con tal o cual cosa? ¿Sí? Es diferente a decirle, usted le toca hacer esto, usted esto y usted lo otro. Nosotros no somos los mandamases en la iglesia, ¿sí? Es más, ¿qué les parece si en lugar de que las hermanas laven los trastes, digan los diáconos, hermanas, no se preocupen, ya guisaron. Hoy a nosotros los varones nos toca lavar los trastes, barrer y trapear el templo. A ver, van a ver cómo va a cambiar su iglesia, hermanos. Y por lo tanto, disciplinaria. ¿A qué se refiere con disciplinaria? A la enseñanza y a la administración, hermanos. La disciplina eclesiástica judicial es solo un aspecto de todo el trabajo administrativo que se tiene que hacer. ¿Sí? La autoridad, desde su aspecto disciplinario, incluye entonces buena administración, buena enseñanza y, bueno, aplicar el castigo por cosas que estén en desorden, ¿no? O por ofensas graves dentro de la iglesia. ¿Ok? Dice, ningún tribunal de la iglesia puede hacer leyes para ligar la conciencia sin fundamentarla con las escrituras. Es decir, todo lo que enseñemos tiene que estar basado en las escrituras. ¿Ok? Infortunadamente, y hay que decirlo, ¿no? Cuando nosotros como oficiales de la iglesia, al tener cierta autoridad, ¿sí, hermanos? Podemos caer en errores serios. Y tenemos que tener sumo cuidado de no cometerlo. Muchos pastores se han equivocado. Y en el uso de su autoridad, yo no sé qué pasa también, pero ha habido adulterio dentro de la iglesia con mujeres de la iglesia por el pastor o algún anciano. Porque la autoridad también puede corromper si no hay santidad. ¿Sí? Si no hay santidad. Por eso tenemos que cuidarnos los unos de los otros. Ahora sí que les invito a esto, hermanos. Cada uno de ustedes debe de cuidar al otro. Ahora sí, yo cuando estoy haciendo experimento al laboratorio les digo a mis alumnos, cuiden mis manos. Ellos ya saben qué significa, que estén pendientes de lo que yo estoy haciendo, cómo estoy manipulando, midiendo y haciendo las cosas, porque en un momento me puedo equivocar y echo a perder todo el experimento. Así ustedes o nosotros como oficiales, cuidémonos las manos. Como dice el canto, ¿no? Con manos limpias, corazón puro para ti, Señor. Ajá. Como iglesia reformada, adoptamos e incorporamos el gobierno, disciplina, doctrina y liturgia emanados de la reforma del siglo XVI. Creemos en la Iglesia Universal, claro, no somos una, a veces luego se piensa, la Iglesia Presbiteriana es la verdadera Iglesia de Jesucristo. A veces hasta de broma, pero lo he escuchado de varias personas. En el cielo solo va a haber presbiterianos. Y dicen los pentes, en el cielo solo van a haber pentes. Y dicen los bautistas, no, en el cielo solo van a haber bautistas. Y dicen los testigos, no, en el cielo solo van a haber testigos de Jehová. Y esos son nomás, ajá. Entonces,
como que siempre tratamos de excluir a los demás. No, somos una. Todos los creyentes en Jesucristo, acuérdense de las 3 marcas de la iglesia, principales son la predicación pura del evangelio, la correcta administración de los sacramentos y la disciplina eclesiástica. Son 3 marcas de la iglesia. Las principales no son las únicas, ¿verdad? Pero entonces, donde sea que se predique a Cristo como el único y suficiente Salvador, hay iglesia. Donde la palabra de Dios se predica como fue revelada y no con payasadas, hay iglesia. ¿Sí? Bueno, vamos a avanzar. Entonces, ¿hay que ser celosos de la doctrina? Por supuesto que sí, pero no celosos de la iglesia hasta el grado de decir, somos la única iglesia verdadera. ¿Sí? Dios tiene pueblo entre los presbiterianos, en los metodistas, en los bautistas, en todas las denominaciones cristianas, incluso podríamos decir hasta en la católica romana. Dios tiene pueblo en todos lados, ¿sí? Y no te digo que tiene pueblo en todas las denominaciones, no estoy diciendo que todas las denominaciones son pueblo, no son cosas diferentes, ¿eh? Luego les hago preguntas capciosas. Somos una iglesia nacional. ¿Por qué? Esto es importante. Es iglesia nacional presbiteriana, porque es autónoma, es de arraigo, es de sostén nacional y no depende ni económicamente ni gubernamentalmente de ningún poder eclesial, político o económico, sea nacional o extranjero. ¿Ok? Principio 17, relación con la familia reformada. Aceptamos mantener las mejores relaciones con otros miembros de la familia reformada en todo el mundo. Principio 18, observancia de la Constitución. Todos los miembros en plena comunión, esto es lo que le decía, y cuerpos eclesiásticos deben de observar con atención y respeto esta Constitución. Es decir, juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución de la Iglesia Nacional Presbiteriana en México. Derecho del pueblo de Dios. Todos los llamados por Dios ejercen sus derechos y privilegios como miembros en plena comunión al participar de la vida de la iglesia. Esto es importante, hermanos. Miembros en plena comunión. Si usted tiene curiosidad, ahorita le invito, hermano, a que busque en el libro de Manual de Procedimientos o en el libro de Disciplina, ¿qué es un miembro en plena comunión? Y se van a dar cuenta que nos falta transmitir esa idea a la iglesia en general. Muchos dicen, se pierde la membresía en 3 meses, entonces me puedo ausentar 1 mes y medio o cada 2 meses asistir a la iglesia y sigo siendo miembro en plena comunión. Hay unos hermanos que son meseros porque asisten cada mes, ¿verdad? Bueno, tenemos que hacer consciente a la iglesia de qué es ser un miembro en plena comunión. Bien. Principios civiles son aquellos que orientan sobre la relación de la iglesia con el Estado y la sociedad en general. Principio número 5 habla del poder civil. Nos sometemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que asientan la separación irrestricta de la iglesia y el Estado, como se enmarca en el artículo 130, en la Ley General de Asociaciones Religiosas, en el Reglamento de Asociaciones Religiosas. El artículo 127 de la Constitución habla acerca de los bienes que pueden tener las iglesias, ¿sí? El artículo 1 habla de las garantías individuales a la no discriminación de las personas por cuestión de etnia, de educación, de nivel económico, de preferencia sexual o de cualquier otra cosa. El artículo 1 de las garantías individuales nos
es un gran desafío para la iglesia de hoy, porque nos pueden acusar de discriminación de personas que tienen preferencias por el mismo sexo o otras cosas, de todos esos rollos de género, y aún, ¿verdad?, de discriminación a la mujer dentro de las iglesias cristianas hoy día. Pero regulan las actividades y vamos a ver entonces que nosotros juramos obedecer la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos siempre y cuando no contradiga los principios bíblicos. Lo vamos a ver más adelante en otro principio. Principio 6 de libertad de organización. Respetamos la libertad de todas las denominaciones a que se organicen como ellas piensen que es propio hacerlo. Libertad religiosa de culto, artículo 24 de la Constitución, ¿verdad? El derecho a la libertad religiosa, cada quien puede elegir el culto que prefiera. Y hermanos, esto no solo se aplica a las iglesias cristianas, la libertad de culto, uno puede adorar a la muerte, puede adorar a Satanás, puede practicar el espiritismo, la santería, la fe en Cristo, en fin, cualquier tipo de culto cabe en el artículo 24 de la Constitución. Y todos los cultos, cualesquiera que sean hindúes, budistas, judíos, lo que sea, islámicos, caen en la Ley General de Asociaciones Religiosas. Aquí está, el artículo, principio 24, reconocemos y respetamos, observamos los preceptos civiles siempre y cuando no contravengan los principios de la palabra de Dios. Listo, hermanos. Perdón, porque ahora sí me tardé un poquito. ¿Cómo ven?